Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este auditorium de la Corte Superior de Justicia de Junín, el día de hoy, para una conferencia magistral de BioLinks. Quiero invitar a nuestra mesa de honor a la doctora Isabel Montoya Piedra, socia fundadora de Laboratorios BioLinks, que está con nosotros. Le invitamos un fuerte y cariñoso voto de aplausos. También nos va a acompañar el día de hoy mi hermano Juan Martín Gavilán de la Cruz, jefe de Laboratorio de Paternidad e Identidad Humana de Peritos en Prueba de Paternidad e Identidad de BioLinks. Bienvenidos. Y nos acompaña también la doctora Claudia Aranzáez Magán, gerente sucursal norte de Laboratorios BioLinks. La bienvenida a cada uno de ellos y vamos a iniciar nuestra conferencia magistral. La Corte Superior de Justicia de Junín se ha visto conveniente realizar esta conferencia magistral BioLinks, 20 años de experiencia en pruebas de ADN en procesos judiciales y avance en la prueba de ADN en la resolución de casos complejos. Vamos a iniciar nuestra conferencia y por efecto vamos a invitar para las palabras de bienvenida en esta tarde a la doctora Claudia Aranzáez Magán, gerente sucursal norte de Laboratorios BioLinks. Le disfrutamos un cariñoso voto de aplausos. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Me resulta muy grato darles la bienvenida en representación de Laboratorios BioLinks. Quien les habla es la licenciada Claudia Aranzáez Magán, gerente de la sucursal Centro. Agradezco la participación del doctor Nick Olivera Guerra, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, al magíster Abdías Caguana Cáceda, gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Junín, quien sin su aprobación no podríamos haber hecho realidad esta conferencia magistral. Al licenciado Ronald Santana, por todas las gestiones realizadas, a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy, el doctor Ciro Rodríguez Aliaga, juez del tercer juzgado de familia del Tambo, y al doctor Eber Bello Merlon, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo. Es un gran honor para Laboratorios BioLinks contar con la participación de los integrantes de la Corte, como son los jueces, asistentes, secretarios y demás asistentes del Departamento de Junín. Laboratorios BioLinks tiene más de 20 años de experiencia en pruebas de ADN para casos judiciales como también casos privados, siendo el único laboratorio privado en nuestro país asumiendo plenamente la responsabilidad de nuestros resultados por contar con los peritos dentro del país. En esta oportunidad, esta conferencia tendrá como expositores a la doctora Isabel Montoya Piedra, socia fundadora de Laboratorios BioLinks, directora científica y perito en pruebas de paternidad e identidad humana, y al biólogo magíster doctor Juan Martín Gavilán de la Cruz, jefe de Laboratorio de Paternidad e Identidad Humana, asimismo perito en pruebas de paternidad e identidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, asistentes todos, vamos a iniciar la conferencia magistral. Voy a invitar a la intervención en esta tarde a la doctora Isabel Montoya Piedra, socia fundadora del Laboratorio BioLinks, directora científica y perito de pruebas de paternidad e identidad humana. Ella va a iniciar entonces la ponencia, lo dejamos con ella y le tributamos un cariñoso voto de aplausos. Muy buenas tardes, distinguidos magistrados, distinguidos jueces y abogados. Es muy grato para mí estar aquí en Huancayo y traer las novedades que hay dentro de lo que viene a ser este tema, ya no tan solo de paternidad, sino también de parentesco.
Los primeros hitos en las pruebas de ADN a nivel nacional e internacional fue en el año 1983, en el cual dos jóvenes de 13 años salieron de su casa a una fiesta y no regresaron más, hasta que después las encontraron asesinadas, violadas, una en 1983, la siguiente en 1986. Se hicieron los análisis de ADN en un pueblo de Inglaterra. Y sin embargo, todos los varones de una edad elegida, que fue de 17 a 50 años, salieron negativos. La prueba del ADN había fallado. No. En un pub en Inglaterra, se reunieron dos amigos, y en un pub es como un sitio en el que en verdad se reúne la gente para conversar, en fin, y tomar su cerveza. Y uno le decía al otro: oye amigo, gracias, lo que has hecho por mí es muy bueno, me has reemplazado, y ya de esa manera, porque si no me van a decir que yo he sido el asesino. Alguien escuchó, comunicó a la policía y lo atraparon. Él es Colin Pittsburgh, que en 1987 lo atraparon, pero lamentablemente les dieron 30 años. O sea que ya actualmente está liberado. Y hay una gran conmoción, evidentemente, en Inglaterra por los hechos sucedidos en esta época, y que otra vez esté libre para asesinar a otras jóvenes. Dentro de los hitos resaltantes de la década del año 90, en el año 1995 fundamos Laboratorio de Biolins, pioneros en realizar las pruebas aquí en el Perú. En 1996 realizamos el primer caso de paternidad aquí en Lima, en Perú. En esa época exigían una probabilidad de paternidad de 99.9%. Nosotros creemos que convenció ese número y siempre trabajamos con mínimo 99.99%. Hay muchos casos que dan 99.9% y no es el padre. Hay que hacer un mayor número de análisis para verificar si ese es el valor verdadero o no. En 1997, la primera exhumación de un violador de Falcona en Ica, ¿no? También en este año, el hijo de Richard Kimball, no sé si recuerdan una serie que ha sido protagonizado muchos años por Harrison Ford, es un médico que lo acusan de haber matado a su esposa. Se dedica al alcoholismo, dicen que es el asesino, y él decía: no, es el manco. Han pasado 2 años y su hijo, que es de Richard Kimball, que es un abogado, pidió a la policía que le dieran todos los restos sanguíneos de la escena, y demostró que su padre no era el que había asesinado a su madre, sino el manco que hablaba, y que en verdad ya estaba en la cárcel porque ya había matado a otras personas. En 1998 se implementa el sistema CODIS en Estados Unidos, en el cual es una base de datos de todos los que han cometido un delito. Empezó en Estados Unidos. Más adelante le voy a hablar de cómo está. Es algo que en Perú se tiene proyectado para hacerlo, porque ellos dicen: una vez que robó una vez, va a cometer otros delitos. Entonces, mejor tener su perfil de ADN e identificarlo rápidamente.
En el año 1999 se realizó la modificación del Código Civil en paternidad. En la década del 2000, la probabilidad de paternidad recién en esa época fue asumido con que se tenía que entregar ese 99.99% como valor mínimo. Entonces, a todas esas personas que les hicieron los análisis con valores inferiores a 99.99%, están cuestionadas su paternidad. Participamos en controles de calidad internacional cada año, no tan solo de Perú, sino a nivel de Estados Unidos, de Alemania, países que en verdad nos envían un documento evidenciando que estamos trabajando muy bien. En la ley, en este caso de la ley 28457, que simplificó el proceso de filiación extramatrimonial. En esta década se realizó el primer caso judicial sin la madre, porque siempre exigían que vaya la madre. A nivel el costo es el mismo, con madre o sin madre, pero para, en verdad, más rápido saber es que vaya la madre. El problema es técnico para violín, pero nosotros estamos dispuestos a entregar los mejores resultados para que se entregue la verdad. También tuvimos que el hijo no era ni de la madre ni del padre. Un golpe bien fuerte para unos padres. Las clínicas sí nos envían cada cierto tiempo, inclusive los hospitales, que han cambiado a los niños y de pronto no saben cuál es el hijo de quién. Pero en este caso los padres, el padre dudaba que fuera su hijo, pero cuando fueron a ver se dio cuenta que no era ni de la madre ni del padre, perdón. En esta década también los resultados de ADN fueron aceptados como evidencia legal. Antes de esta década no era una evidencia legal. En esta década también, en Cajamarca, cambiaron los resultados del informe pericial. Pongo como primer caso en esta década, pero ha continuado habiendo unos malos resultados de las pruebas del ADN. Hay muchos casos que luego serán mencionados. En la década del 2010 disponemos de 38 marcadores. Por eso podemos realizar análisis complejos. Si tienen alguna consulta, llámenos gratuitamente, escríbanos gratuitamente y vamos a poder darles la asesoría que necesiten para sus casos. A nivel privado, también estamos usando el set de ADN en casa, que muchas veces el padre duda, eso para casos privados, si eso no es su padre, pero son anónimos. Si sale que no es el padre, recién inicia el juicio. El chicle, que también está muy de moda para los casos privados, así que cuídense de masticar los chicles y botarlos. En esta década del 2010, el primer caso judicial de caso de parentesco con cromosoma X, que el biólogo Martín Avilán el día de hoy va a explicarles a pleno detalle. Antes hablábamos solo de paternidad, ahora se puede hablar si esa abuela si esa nieta es de esa abuela, o ese abuelo es nieto de ese abuelo. Entonces, de esa manera, cromosoma X las tenemos las mujeres, también los hombres, pero los cromosomas Y únicamente los tienen los varones. De tal manera que los padres siempre viajan, siempre se desaparecen, pero están los familiares.
está el abuelo que sí quiere saber la verdad, pues está la abuelita. Ahora se pueden hacer ese tipo de casos, de hermandad, de media hermandad y muchos otros casos más. La tecnología ha seguido avanzando. Los supuestos padres viajan, se van fuera del país. Ahora tenemos todo un protocolo para tomar las muestras en el consulado. El primer caso fue en Japón, pero ya tenemos más de 20 países que ya hemos hecho los análisis cuando el padre está en otro país. O sea que ya esté en otro país, ya no puedo acudir al juicio, no se preocupe. Sí se puede solucionar ahora. Como les decía, el parentesco de abuelos, nietos, tías, sobrinas, hermandad completa y media hermandad. Cada hijo hereda el 50% de ADN de su padre y de su madre. Y claro, pueden haber aquí, por ejemplo, 4 hijos. Pero estos 4 hijos, claro, han heredado el ADN de papá y de mamá. He puesto un ejemplo. En este caso, este es un análisis de los 16, 20 o 30 análisis que pueden entregar. El padre tiene un ADN 10, otro ADN 12. Lo he puesto en azul para facilitar la interpretación. Y la madre tiene un 13 y un 14, en rojo. Entonces los hijos van a heredar un ADN de papá o uno de mamá. Claro, si ustedes comparan estos 2 hermanos, ellos tienen el 10 de papá, claro, no tienen el de mamá, pero sí el 12 de papá, el 12 de papá. Pero si ustedes comparan este de acá, 10-13, con el 12-14, a simple vista no coincide ninguno de los ADN. Por lo tanto, sería una evidencia que podría ser no es el padre. No, hay que hacer más análisis. Y es normal estos valores. Siempre hemos escuchado que nuestro ADN ha sido heredado de nuestros padres, pero también heredamos de nuestros 4 abuelos y de nuestros 8 bisabuelos. O sea, ¿cuántas personas tenemos? De 2, 6, 14 personas. Pero mi hijito es blanco y yo soy moreno. ¿Por qué? Mi esposa es morena. Pero están hablando de ustedes. ¿No se acuerdan que tuvieron unos abuelos que de repente sí los conocieron? Pero unos bisabuelos. Yo no llegué a conocer a mis bisabuelos. Entonces, no sé cómo eran. Pero de repente ese hijo ha heredado alguna característica del bisabuelo o bisabuela. Entonces, es algo que cada persona sí tiene su propio ADN. Pero si ustedes ven, lo hemos colocado en colores, ¿no? Pero al final miren cómo quedamos los hijos. Una mezcla de cada uno de los ADN. Yo tengo colesterol, pero mi padre ni mi madre. ¿Y de quién? ¿Se los has heredado de repente de tus abuelitos o de tus bisabuelos? El color de mis ojos, pero ¿por qué yo tengo marrón? Mi madre tiene negro, mi papá azules, ¿por qué yo no tengo? Es el ADN, es una ruleta el ADN. ¿Cuál de ellos te va a tocar? En los informes periciales, insisto, este es el valor mínimo que se debe de exigir. Esta probabilidad es aceptada a nivel mundial. Y esta probabilidad de paternidad es el valor numérico que expresa científicamente el valor de la afirmación de la paternidad. En algún momento un padre me dijo, o sea que yo soy el padre solo por 99.99 y mi otro hijo tiene 99.9999. Ese es más hijo que el otro. No, esos valores solo te ayudan a demostrar que hay allí un parentesco, una afiliación. En el caso, evidentemente, después de haber realizado 20 análisis,
Si en 3 marcadores genéticos analizados no existe coincidencia de ADN entre el presunto padre y el niño, con 100% de certeza, no es el padre biológico. Muchos me dicen, sí, pero solamente son 3, pero tiene 17 análisis que dice que sí es cierto, que sí son, sí compartimos. Si hacemos un análisis de ADN a cada uno de los que estamos acá, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos ADNs en común, pero muchos otros que nos van a diferenciar si somos familia o no. Entonces, lo importante no es cuántos dicen que sí, sino cuántos análisis te dicen no es el padre. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Acá he puesto 15 análisis que se han realizado al supuesto padre. Este es el perfil genético del padre, el perfil genético del hijo y el perfil genético de la madre. Y la lectura se hace de manera horizontal. Veamos, aquí tenemos el primer caso. El hijo tiene un 4 y un 7. El 7 es de mamá. Primero se identifica el ADN de la madre, que no hay duda, generalmente. Y luego se evidencia si el hijo ha heredado también un ADN de su padre. Pero acá el hijo tiene 4 y el supuesto padre tiene 3.2 y 5. Es una primera evidencia que dice que no. Esto es bien normal que ocurra dentro de lo que vienen a ser los análisis genéticos. Una mutación puede aparecer, un cambio, un error del ADN puede haber, pero no más. Acá he puesto otros ejemplos. En verdad, el niño tiene 11-12, el 12 es de mamá, entonces el 11 lo tiene el señor. Pero si seguimos viendo en este otro análisis, el padre tiene 11-13, el hijo 14-14 y la madre 10-14. Entonces, el 14, el niño lo ha heredado de mamá, y el otro 14 no es de ese señor. Pero hay que seguir realizando todos los análisis. Este otro análisis, el niño tiene 9, un 9 de mamá, y el otro, el 10, no lo tiene. Entonces, eso no es el padre de este niño. No es. En este caso hay 12 análisis que sí dicen que sí hay relación, pero no tiene ningún valor científico. ¿Por qué? Porque como somos humanos vamos a compartir algunos ADN, pero para que haya una relación de paternidad o de parentesco tienen que ser en todos los análisis realizados, ¿no? El segundo punto que quiero hablar es 20 años de experiencia en pruebas de ADN, de paternidad, casos forenses en procesos judiciales. Los casos de parentesco van a ser hablados por el biólogo Martín Gavilán. Todo esto son nuestros logros, por así decirlo. Voy a analizarlos uno por uno. Peritos expertos en determinación de paternidad, porque nosotros sí estamos en el laboratorio realizando los análisis, uno por uno, de manera independiente. Luego comparamos con el otro perito para verificar si estamos de acuerdo en todos los resultados o ha habido un error. Si ha habido un error, partimos de nuevo de la muestra para poder tener la verdad en nuestros resultados. El doctor Arevalo y yo tenemos ya más de 20 años realizando pruebas de ADN. El biólogo Martín Gavilán, que se encuentra aquí presente, tiene 13 años. Y Michael Cailedo tiene 15 años. ¿Somos expertos en el área de ADN? Sí, sí somos, sí tenemos experiencia.
El año pasado hemos conseguido la certificación internacional de calidad de la ISO 9001. Es decir, ahora todas las áreas están involucradas para poder identificar si ha habido algún error, qué manera podemos mejorar. Para nosotros estamos muy gustosos. Al comienzo, a mí como dueña decía gastos, gastos y gastos, y cuánto voy a ver que sirve. Ahora sí les puedo decir que sí sirve. Y fue iniciativa del biólogo Carla. Es un puro veritas, nos entregó ya nuestra certificación, que vamos a seguir siendo evaluados, es cierto, pero estamos yéndonos hacia la ISO 17025. El tercer punto importante de estos 20 años es que nosotros trabajamos con unos sobres de seguridad, una bolsa de seguridad, que si alguien intenta abrir a esta bolsa o a estos sobres, quedan las huellas de que han sido abiertos. Es un material especial que hemos mandado a hacer para justamente identificar si ha habido algún cambio. ¿Nos han cambiado los resultados? Sí. Canal 4 fue llevándome un CD en el cual en verdad estaban en esa calle de Paruro falsificando una firma que no es la mía, ni la del otro perito, y que estamos poniendo los valores de que si era el padre que no era el padre con el 70%. Una serie de errores, pero que por desconocimiento muchos jueces lo han estado aceptando. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en lo que viene a ser esta cadena de custodia, este seguimiento. Si llega, por ejemplo, esta bolsa, que es la de afuera, donde han sido ingresados las 3 portatarjetas, semiabierto o abierto, enviamos una carta al juzgado comunicando que han abierto y que podrían haber cambiado las muestras y que por favor haya una nueva toma de muestra. Tenemos que entregar la verdad y estamos muy comprometidos con ello. Tenemos un flujograma para los análisis de ADN. Lo teníamos antes de la ISO, que nos ayudó mucho, pero con la ISO lo tenemos cada vez más detallado, más registros, más formatos, bueno, una serie de documentos, pero que ayuden a esclarecer cada vez más algunos posibles errores que pudieran haber y prevenirlos. Una vez que se toman las muestras, es un transporte adecuado, va al laboratorio, se hacen los análisis de laboratorio con frecuencias propias, genéticas. En verdad, vas a decir tú, pero la frecuencia. Un adelantito nomás voy a dar y él les va a explicar un poco más. Hemos encontrado resultados que están entregando en Huancayo que no son verdaderos. Están usando poblaciones de Estados Unidos. De tal manera que un resultado sale que no es el padre, perdón, que es el padre, es el laboratorio B. Nos mandan a hacer a Biolix y sale que no es el padre. Y hemos hecho con cromosomas X y con los cromosomas normales. Para nosotros muchas veces deberíamos de haber cobrado todos los análisis que hemos hecho más, pero la verdad es lo más importante para nosotros. Y ahí salió que no era. Y ahora el padre está un poco preocupado, el que no es el padre está preocupado porque en el contrato de este otro laboratorio ha puesto que si hay algún error en los resultados de las pruebas, que vaya para que les devuelvan el dinero. Y el señor está, pero total, ¿soy el padre o no soy el padre? ¿Quién me fue? Y no me puedo quejar en ningún sitio, porque ellos dicen que en su contrato que yo he firmado, esto es falso. Si no es el padre, no lo es. Pero él dice, pero
En el contrato que he firmado con el otro laboratorio, ahí dice que si hay un error no me puedo quejar. Eso está muy mal. Una serie, en verdad, no es el único caso que he encontrado aquí en Huancayo. Pero una vez que están los análisis del laboratorio, en verdad, se envían también, ustedes nos envían de Alemania, de Estados Unidos, nos envían para poder ver si haciendo los análisis estamos bien. Hasta el momento, desde el año 2003, seguimos en verdad obteniendo los verdaderos resultados, que son, en verdad, nos da la tranquilidad que lo que estamos trabajando está muy bien. Estamos trabajando a nivel de otros países, de Estados Unidos, de Alemania, países bien rigurosos, pero lo estamos haciendo aquí en el Perú. Una vez que entra al laboratorio, se decodifican las muestras. En el laboratorio no trabajamos con los nombres de las personas, solo trabajamos con códigos. Una vez que se decodifican las muestras, se tipean y son revisados nuevamente. O sea, hay una serie de protocolos para poder cumplir, pero que ya está establecido y que no es reciente. Tenemos sucursales, sí, orgullosamente tenemos aquí en Huancayo, tenemos en Trujillo y en Arequipa. Aquí se toman las muestras, las envían a Lima e inmediatamente las procesamos. Ahora estamos en la capacidad de poder entregar cada vez resultados más rápidos, pero dependemos que nos cancelen, que la tasa de morosidad es bien alta. No aquí, sino a nivel nacional. ¿Cómo proceder si el supuesto padre no se encuentra en el Perú? Se inicia en el Poder Judicial. El Poder Judicial notifica a Biolins, el Poder Judicial notifica al consulado y tenemos todo un protocolo que está para que ustedes lo utilicen y puedan procesar si el supuesto padre se encuentra fuera del Perú. Tenemos en verdad mucha experiencia realizando ese tipo de análisis. Enviamos el kit, Biolins envía el kit al consulado para evitar cualquier tipo de posible uso de otros materiales que no sean los apropiados. La toma de muestra se realiza en el consulado, el hombre acude, se realiza, ¿no? Y se envían las muestras al juzgado, y el juzgado nos envía el Biolins. O nos piden que nosotros vayamos a recoger las muestras. O a veces no nos envían directamente. ¿Cuánto vale un análisis de ADN en Estados Unidos? Vale desde $100 a $2.000. ¿Por qué creen que hay tantos análisis que se hacen con unos precios bastante menor? Porque están usando los de repente, los de $100, para que puedan estar ofertando una cantidad tan menor a lo que es Biolins. Biolins hace los resultados, los análisis acá en el Perú. ¿Cuánto vale comprar un equipo de Estados Unidos y que venga acá? 3 veces más caro, 4 veces. ¿Cuánto valen los materiales? Todos los insumos que se necesitan por ADN. Ningún material se realiza aquí en el Perú. Todo lo compramos. Hasta el agua, mandamos a comprar un agua especial, de calidad. Todo es del extranjero. ¿Cuánto vale? 3, 4 veces más caro para que venga acá al Perú. Y sin embargo, nuestros precios son competitivos, pero no podemos bajar más. Tenemos más de 30 trabajadores, todos en planilla. SUNAT, pagamos todos los impuestos. Entonces somos un laboratorio muy serio. El tercer punto, se pueden hacer observaciones en los informes periciales.
que eso veo que aparte de Lima sí me hacen observaciones, lo veo, pero en ninguna provincia y en Huancayo no hacen observaciones, lo reciben como tal. Se pueden hacer observaciones a 3 niveles, a nivel de laboratorio, del mismo informe pericial y de los peritos. A nivel de laboratorio, si no tiene autorización del Ministerio de Salud, no es un laboratorio que puede hacer las pruebas de ADN. Y si no dispone tampoco de licencia en la municipalidad. Y todos estos otros laboratorios no tienen ninguno de estos dos temas. ¿Por qué? Porque no tienen equipo, porque no hacen los análisis acá en el Perú, porque no tienen trabajadores aquí en el Perú. A nivel de laboratorio no cuentan con su propio laboratorio ni con personal entrenado ni equipamiento. ¿Quiénes son las personas que están atendiendo en estos otros laboratorios? Secretarias, administrativos, periodistas. Van a hacer una pregunta y no saben responder del tema. ¿Cómo lo sé? Porque van los clientes enojados a que les solucionemos sus problemas porque vienen fastidiados, porque no lo han entendido bien. A nivel del informe pericial, si es que no tiene o el índice de paternidad de 10.000 o menos, ese examen está mal hecho. Si la probabilidad de paternidad es menor al 99.99%, ese análisis está mal hecho. Ese análisis debe ser observado porque está muy mal realizado. A nivel de peritos, los 2 peritos que firman el informe pericial no han ejecutado personalmente los análisis en el laboratorio. ¿Quiénes firman los resultados de los otros laboratorios? Generalmente la secretaria. Y uno que trabaja en Estados Unidos a veces. Eso no tiene valor. Tiene que haber sido por personas que realizan los análisis. De acuerdo al Código Civil, perito es quien realiza los análisis. Y que tenga experiencia de los peritos en análisis de paternidad y parentesco. A nivel de perito, los 2 peritos que firman el informe pericial, nosotros tenemos experiencia en la ejecución de las pruebas de ADN. Bueno, solo unos casos de personas que yo, ¿cómo se llama? James Brown, también, después de muerto, James Brown, le han hecho un análisis para saber si era un hijo o no de él. Él también, un problema, o sea, todos están involucrados en pruebas de paternidad. O sea, ya es algo cada vez más, en verdad, que ya no es un tema que solo para la gente pobre o solo para los que no saben la verdad, es falso. Es un tema mundial. Les hablé del CODIS. El CODIS es el sistema de base de datos de los delincuentes. Ya hay 49 países a nivel mundial que han implementado estos programas nacionales y más de 60 millones de muestras de delincuentes. Estos son los países en celeste, ¿no? Que acá está también Uruguay y está Chile y Uruguay, ya a nivel de Latinoamérica, que está ya trabajando con el código. Un delincuente comete un delito, le toman la muestra, se le hace la prueba del ADN, queda su perfil genético, porque se sabe que va a volver a delinquir y ya van a contar con su perfil genético. Se espera que este código del 2015 al 2025 aumente a 80 países, en el cual
ha sido considerado Perú. Me dio mucha alegría, ¿no? Y que ya haya de 100 a 150 millones de perfiles genéticos de delincuentes. Es un tema muy importante que Perú debe también contar a nivel nacional. Después del 2025, se espera que van a haber muchos de los 117 países que todavía permanecerían para implementar su base de datos. Me dio mucho gusto ver que confían que Perú sí va a poner su sistema CODES. Este es nuestro laboratorio en Biolinks. Estamos ampliando, estamos entrando al área de salud, del cáncer. El cáncer al papiloma humano que sufrimos las mujeres, transmitido por el varón no le pasa nada, pero ahora hay, por el sexo oral, también hay cáncer a la garganta, por contacto sexual. Estamos haciendo, y a precio de cuánto, un precio en verdad que en Lima ya lo estamos utilizando, pero me parece que ya Huancayo debe empezar también a hacerse sus análisis. Ahí creo que estoy, ¿no? Muy amable, gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Continuando con la exposición, el día de hoy voy a presentar de manera resumida algunos puntos que nos caracterizan el día de hoy a Biolinks como el laboratorio pionero en ADN y que continúa la vanguardia de la identidad humana, ¿no? Respecto a temas de paternidades y parentescos. Yo soy Juan Martín Gavilán, soy jefe del laboratorio ya hace 13 años y siempre existe la iniciativa de poder ir mejorando los procesos genéticos debido a que en nuestro país se estima que aproximadamente 300.000 niños todavía carecen de identidad, ¿no? A pesar de los esfuerzos del gobierno de poder llegar a poder identificar correctamente dentro de una base de datos RENIEC, muchas veces estos niños no saben quién es su madre, en la mayoría sí, pero muchos de ellos no saben quién es su papá. Por ahí hay mucho trabajo en conjunto que trabajar, dado que nosotros como laboratorio privado manejamos la tecnología, pero buscamos que seamos una herramienta para que las autoridades puedan dar, digamos, los canales adecuados para que estas situaciones como estas no ocurran. Las aplicaciones de las pruebas genéticas, ya ustedes algunos ya las conocen, se aplican principalmente en paternidad, que ha sido lo más conocido, pero esto nace, como mencionó la doctora Montoya, en un tema criminalístico, ¿no? Por iniciativa de buscar asesinos por el FBI en los Estados Unidos hace ya varias décadas. Es así que los principales alcances, disculpen, ¿se me escucha bien? Sí, ok. Los principales alcances fueron en criminalística, hasta de eso salen los CODIS, esta gran base de datos que permite tener en pocos días bien caracterizado el criminal por su ADN y de esta manera proceder a la investigación criminal y al encarcelamiento. Pero hoy en día también se utiliza para poder trazar o hacer seguimiento respecto a migraciones de personas, trata de personas, como lo vamos a ver más adelante.
Hoy en día, hablando del tema de trata de personas, ya se aprobó, de acuerdo al decreto legislativo 1398, muy reciente, ¿no?, por el presidente Vizcarra, la aprobación de un banco de datos genéticos, ¿no?, con la finalidad de poder saber e identificar a todas estas personas desaparecidas en la época del terrorismo, que fueron desde los 80 hasta el 2000, a mediados de los 2000. De esta forma, ya existe el decreto legislativo y se está haciendo la reglamentación para que tanto instituciones públicas y privadas puedan colaborar con este gran reto, ¿no?, de poder no solo identificar esos restos humanos, sino a también generar la base de datos de las familias que reclaman estos restos. Es un trabajo muy, muy arduo, porque estas personas, estos cuerpos, muchos de ellos están identificados pero aún siguen enterrados. Otros de ellos están en bolsas codificadas en los lugares donde fueron encontrados, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho que hacer como una cuestión humanitaria. La tecnología de ADN no es una tecnología que no pueda ser observada. Muchos piensan que la prueba del ADN es lo máximo. Si dices el padre, es el padre. Si dice 99.99, no hay lugar a dudas. Eso no es así. Vamos a irlo viendo a poco. Respecto al área técnica, la prueba de ADN, sus ventajas es que es una prueba objetiva. No se deja llevar por los testimonios, por documentos, por fotografías, sino netamente qué cosa dice el ADN en sí. Es muy fiable, es verdad, porque el ADN no cambia. A una persona que su ADN es como el documento de identidad, que se supone que nadie más lo va a tener. Y hoy en día es una tecnología que avanza muy rápido, ¿no? Hasta hace algunos años, una prueba de ADN podía tomarse al laboratorio más prestigioso del mundo, hacerlo en un mes o más. Hoy en día una prueba de paternidad se puede hacer en pocas horas. Las desventajas radican principalmente en dos factores. En el ADN, que al ser una molécula biológica se degrada, ¿no? Ustedes sacan un tejido, un pedazo de carne, lo ponen a la intemperie, está bien unas horas, pero luego comienza a podrirse. Lo mismo pasa con la molécula de ADN. Está muy bien conservada, se va a comenzar a deteriorar y ya no va a poder servir para el análisis genético. Y por otro lado, es que no siempre, en casos de investigación sobre todo, las muestras son lo suficientemente grandes para poder obtener ADN que pueda ser utilizado. Es por eso que no todas las pruebas, generalmente en casos forenses, se pueden resolver por ADN. Eso es una realidad. Muchas veces, y ahí los forenses, de repente ahí no está presente, no me dejará mentir, se ve en la televisión el programa CSI, ¿no? CSI New York, CSI Miami, y ahí ustedes pueden ver pues, que los laboratorios de ADN son, pero una bestialidad. O sea, ahí salen los resultados en horas, y en la mañana se encontró el cadáver, y en la noche ya saben que ya está en la cárcel el asesino. Eso en realidad no es así. En todo el mundo se sabe que estas investigaciones pueden tomar muchas semanas, y no necesariamente por factores de ADN. Ya la doctora Montoya adelantó algunos temas, la toma de muestras y la recepción, ¿no? En el caso de pruebas legales, se tiene que hacer mediante un oficio, una ordenanza judicial necesariamente, donde nosotros, BioLinks, en este caso, indicamos al Poder Judicial quiénes son los profesionales que van a analizar esas muestras biológicas. Y siempre vamos de a dos. Somos 4 peritos que trabajamos en BioLinks y vamos repartiéndonos los casos de acuerdo a una carga procesal. Luego, se designa a un profesional de salud para que participe en la toma de muestras bajo protocolos bien establecidos, y una vez que las muestras llegan a BioLinks, estas son codificadas nuevamente bajo un sistema electrónico, ¿no? Eso es a lo que nosotros le llamamos revisión de cadena de custodia. ¿Qué es eso? Que los códigos que se tomaron en el lugar, digamos, en el juzgado, correspondan al acta judicial, estén de acuerdo a los documentos de identidad, estén de acuerdo a los oficios que antecedían a este proceso, y que cumplan con todos los elementos que nuestro representante está obligado a realizar dentro de una toma de muestra como debe ser. Esto, una vez que pasa este filtro, ingresa al sistema Integrator, el cual ya destina las muestras para el laboratorio, y el resto se desencripta para que pase a la parte administrativa, esperando que lleguen los resultados de paternidad, digamos, bajo un código todavía.
La toma de muestra hoy en día es bastante sencilla, ya todos saben esto, ¿no? Uno puede obtener ADN de cualquier parte del cuerpo en realidad, pero para una prueba por rutina se toman muestras de hisopado bucal y unas muestras de sangre que se toman un piquete en el dedo, se ponen unas gotitas en una tarjeta, ¿no? Desde ahí se obtienen grandes cantidades de ADN de una sola persona, una persona que se le llama indubitada, es decir, no hay duda de que estas muestras son de esta misma persona, debidamente identificada por su documento de identidad y otros documentos también. Pero el ADN está solo ahí, no. El ADN puede estar en los dientes, por eso es una fuente de ADN muy rica cuando son casos de procesos de exhumación, procesos en los cuales se han encontrado cadáveres enterrados. Los dientes tienen mucho ADN, los huesos largos, como los fémurs, las tibias, también son fuentes de ADN. Saliva y sangre, que son temas de rutina, las muestras seminales, ¿no? El semen tiene ADN, también los espermatozoides dentro de la cabeza, está todo el ADN compactado, por eso que es muy útil el tema de casos de violaciones sexuales, y en algunos casos privados utilizamos cabellos, ¿no? Que están dentro del folículo piloso y también permiten resolver casos de paternidad de manera muy, muy confiable. Como mencionaba la doctora, la goma de mascaroide es muy utilizada. ¿Por qué? Porque al masticarla quedan las células bucales dentro de esta goma de mascar, en abundancia. Pero también otras fuentes de ADN, hay toallas higiénicas que tienen sangre, cuando se suena la nariz, también todo ese tejido mucoso también tiene ADN, uñas también tiene ADN, en menor cantidad, pero también hemos podido realizar análisis de paternidad de ese tipo de fuentes biológicas. Los pasos para obtener el ADN, ¿no? Muy sencillo. Una vez que se tiene el hisopado para la sangre, sacamos un pedacito de la sangre o un pedacito del algodón del hisopo y se procede a hacer una extracción del ADN, el cual es así, transparente. En realidad, hasta ahí no se ve nada, parece agua, ¿no? Pero sabemos que está ahí la molécula contenida porque esto pasa por una serie de protocolos químicos bastante rigurosos. Una vez que tenemos el ADN de esta forma, hacemos una cuantificación, ¿no? Saber cuánto hay de ese ADN para esa persona. Y luego lo que hacemos, sometemos a una especie de fotocopiadora, es decir, lo que nosotros llamamos amplificación de ADN. De una sola molécula de ADN nos metemos a un aparato que se llama termociclador y de una sola molécula podemos obtener la misma molécula millones de veces. Entonces ya es una mayor cantidad de ADN de la misma molécula que pertenece a una sola persona. De esa manera podemos ya identificar con mucha certeza el perfil genético de esta persona, que es único e irrepetible entre los seres humanos. Esto pasa a una gran base de datos y de esa manera ya tenemos el perfil genético de un ser humano. Esto se repite siempre en las pruebas de paternidad por rutina con el supuesto padre, la madre y el hijo. Hoy en día, de acuerdo a la ley 3628, que fue una modificación de la ley antigua, que era la 28453, indicaba que hoy en día, ¿se acuerdan cuando salió diciéndose que la prueba era gratuita? ¿No? Hubo cierta desinformación sobre los alcances de la gratuidad, pero la gratuidad radicaba en que ya no la demandante estaba obligada a pagar la prueba de ADN, sino que todos los gastos se le daban al demandado. Es así que si una mujer hoy en día señala a un varón como el padre biológico, este varón está en la obligación de someterse a una prueba de ADN y solventar los gastos. Es decir, también la madre puede iniciar un proceso judicial sin necesidad también de la participación de un abogado. Pero lo más rescatable para nosotros de esta prueba era que cuando no había padre, donde se desapareció la certificación de hombre, el hombre no vive ahí, o simplemente está no ha habido hace muchos años, se podría hacer la prueba de ADN con los familiares. Es algo que nosotros ya veníamos haciendo años atrás, pero esta ley ahora respalda que se pueda realizar ese tipo de análisis. Entonces, cuando el padre no está, hay dos caminos a tomar. Uno es que se exhumen los restos biológicos del supuesto padre, siempre y cuando esos restos existan, porque tenemos casos en los cuales la esposa del difunto muere el supuesto padre y la esposa sospecha que el señor
puede tener hijos fuera del matrimonio, inmediatamente lo quema, ¿no? Dice, ya ni tus huesos sirven para el ADN. Sin embargo, con esta ley ya no impide que uno pueda generar una prueba de paternidad. De esta manera, si la exhumación no es viable, se puede acudir a el parentesco biológico, pero con los familiares más cercanos del fallecido. La prueba de exhumaciones es una prueba directa, es como una prueba de paternidad, porque vamos directamente a la fuente del cadáver, ¿cierto? A ese mismo ADN. La certeza es la misma, 99.99% para decir que es el papá o 100% para decir que no es el papá. La desventaja es que no se puede realizar sobre restos cremados, cenizas no sirven, ¿no? Y necesariamente siempre se tiene que realizar por una orden judicial. Los procesos de exhumación son engorrosos, no solamente para los familiares, para las autoridades y para los que vamos a estos lugares, pero también son dolorosos para la familia, ¿no? Es un tema muy, muy sensible, lógicamente. Pero se tiene que hacer necesariamente in situ, se extraen los huesos completos y en el laboratorio trabajamos de forma muy delicada cada una de estas fracciones. Aquí en el laboratorio tenemos ya muchos años trabajando en este tipo de casos y herramientas totalmente diferentes a las que se utilizan para trabajar una muestra de una persona viva, ¿no? Como se puede observar acá. Como les mencionaba, los dientes son muy útiles, pero lo que a veces encontramos en campo, es decir, en los cementerios, es que a veces el cadáver, cuando lo destapan, está con una sonrisa linda, pero cuando comenzamos a verificar, pues tiene su planchita, ¿no? Está con sus dientes trabajaditos. Estos dientes, por ejemplo, ya no se pueden utilizar porque ya en vida fueron perforados, ¿no? Lo que buscamos son dientes intactos. Donde, ¿por qué? ¿Por qué intactos? Porque esas perforaciones que pueden tener el hueso ya enterrado por los años se llena de bacterias, el ADN contenido dentro de ese diente ya se encuentra degradado. Entonces, no es conveniente utilizarlo para una prueba genética. Como pueden ver, tenemos fragmentos, ¿no? Aquí es un ejemplo y se hacen las observaciones minuciosamente dentro del laboratorio. Las muestras más útiles, como les mencioné, piezas dentales y huesos largos. Sin embargo, hemos encontrado también cadáveres que han muerto por accidentes violentos y hemos tenido que trabajar con fragmentos, pero también basado con la misma delicadeza que el protocolo exige, se ha podido obtener ADN y se han podido resolver esos casos. Los requisitos: orden judicial, como una prueba de paternidad convencional, permiso del cementerio, es un requisito que nosotros exigimos a los clientes, el trámite para la presencia de los peritos el día de la exhumación, tienen que estar los peritos, el médico forense, las partes involucradas, el médico legista, ¿no? De modo de que se garantice que realmente ese cadáver es el quien se menciona, digamos, como supuesto padre de esos hijos, ¿no? Bueno, hay un contrato obviamente de servicios y el permiso de traslado de los restos óseos cuando las muestras son fuera de la capital, ¿no? Ahora, vamos a ver rápidamente las pruebas de parentesco. Las pruebas de parentesco, al no estar el papá, pueden participar todos los familiares más cercanos que puedan estar presentes, estén vivos, ¿no? A veces no están todos los que pueden formar un caso de manera ideal. Sin embargo, hay requisitos mínimos que siempre nosotros mencionamos que aconsejamos que se cumplan, o que sea posible que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, de que se recomienda que para resolver una prueba de parentesco participen al menos 3 familiares cosanguíneos del fallecido. Luego vamos a hablar de qué es cosanguíneo. Luego, que realmente esos 3 familiares que participan, si dicen soy el hermano de papá y mamá, pues realmente lo sean, y eso se corrobora con documentación, ¿cierto? Que muestran su partida de nacimiento, que está la firma que lo sentó la misma mamá del supuesto padre y el mismo papá del supuesto padre. Porque a veces dicen, no, yo soy su hermano, pero a mí cuando nací me sentó mi tío. Y muchas veces eso genera una contradicción, porque va a entrar a este rompecabezas de ADN, porque cada uno de estos familiares es como una pieza de rompecabezas, que se va a comparar con el de un supuesto hijo. Y si el que participa no necesariamente es el hermano, de repente es el medio hermano,
pero él nunca se enteró. Entonces, simplemente los documentos dan ese aval de conformidad para que estas personas participen. Y, por último, que el laboratorio al cual se destine este tipo de pruebas trabaje con un gran número de marcadores genéticos. Porque a diferencia de las pruebas de paternidad, normalmente se pueden resolver con alrededor de entre 16 y 20 marcadores genéticos de rutina. Pero en las pruebas de parentesco, 20 no son lo suficiente. Se tienen que analizar al menos 28, 32, 38 y en algunos casos más de 45 marcadores genéticos. Y no todos los laboratorios realmente en el país, en muchos laboratorios de Latinoamérica, están en la capacidad de hacerlo. Aquí llamamos familiares consanguíneos. Aquí tenemos a un varón que tuvo una niña, dice, tú eres mi papá, pero este hombre muere. Familiares consanguíneos son los padres de este supuesto padre, ¿no? Familiares directos. Pueden participar también, si este señor tuvo hijos dentro de un matrimonio, pues los hijos o hijas biológicas. O hermanos o hermanas de papá y mamá, hermanos de padre y padre. ¿Vale? Que participen los medios hermanos, en algunos casos se podrían considerar, pero son casos que tienen ciertas particularidades que el día de hoy no vamos a tocar, pero normalmente en una prueba de parentesco siempre nos dicen, ¿saben qué? No tengo 3 familiares porque mi papá no tuvo 3 hermanos, ¿no? No tengo 3 tíos, tengo un tío nada más, pero vive mi abuelito y tengo un medio hermano. Ajá, entonces ahí ya tenemos los 3 familiares consanguíneos. Bastan esos 3 familiares para armar el rompecabezas de esta familia y poder determinar si realmente esta niña está emparentada por la vía paterna con este grupo. ¿Sí? De esa manera garantizamos poder resolver casos de parentesco y hemos visto, vamos a ver más adelante una estadística muy rápida, que estos casos a nivel judicial están ayudando mucho para poder realizar sentencias con pruebas genéticas con alta certeza científica, sin necesidad de llegar a una exhumación. Sin embargo, no todos los casos se resuelven con las pruebas de marcadores para una prueba de paternidad normal, sino también a veces nos ayudamos con lo que llamamos marcadores sexuales. Y los marcadores genéticos sexuales no son otra cosa que aquellos que solamente se pueden hacer cuando es hombre o cuando es mujer. En el caso de los hombres, se usa un marcador que se llama el cromosoma Y, donde se puede ver que mientras en la siguiente generación de un hombre hayan varones, es decir, este señor tuvo 2 hombres, le va a transmitir el mismo cromosoma Y a sus 2 hijos varones. La mujer no hereda el cromosoma Y. Si este señor tuvo más hijos varones, seguirá transmitiendo esa información genética. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se va a romper el vínculo de transmisión? Cuando en una generación ya sea un chancletero, ¿no? Puras mujeres. Ahí ya el ADN no pasa. El ADN del cromosoma Y. De esa manera, un niño puede tener el mismo ADN que su abuelo, o que su tío abuelo, o que su bisabuelo, si es que estuviese vivo. Por lo tanto, se podría utilizar en una prueba genética. En el caso de marcadores sexuales X, recuerden que, como nos enseñaron en el colegio de biología, ¿no? La mujer es XX y el hombre solamente es XY. ¿Sí? El Y es el cromosoma Y que lo acabamos de ver, pero el X sirve también para pruebas de paternidad. Por ejemplo, hay 2 mujeres que se disputan la paternidad de un varón, pero ellas 2 son de diferentes mamás. ¿Se puede utilizar? Claro que sí, porque el varón tiene un solo X y ese se lo va a heredar completamente a su hija matrimonial, digámoslo así. Y quien reclama su paternidad, de ser realmente su hija, compartirá el mismo cromosoma que su padre. Es decir, si este hombre muere, se comparan entre las 2 presuntas medias hermanas y de ser cierto ese vínculo, tendrán exactamente el mismo cromosoma X. Entonces, de esa manera, el caso resuelve. Existe un marcador para maternidades, no es muy usado realmente porque no siempre se quiere determinar una maternidad en nuestro país, pero se llama marcadores de ADN mitocondrial. Digamos, esta es una
virtud que tienen las mujeres. Además de tener 2X, tienen la virtud de transmitir el ADN de una organela que está en la célula a todos sus hijos, hombres o mujeres. Pero las mujeres son las únicas que lo transmitimos. No obstante, para pruebas de identidad, se puede hacer un rastreo si esos códigos genéticos son los mismos entre hermanos que pretenden ser hijos de la misma madre. ¿Sí? Así que ahí tenemos las variantes sexuales que permiten resolver casos complejos con ayuda de estos marcadores distintos a los convencionales. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? Exhumar o no exhumar, y aquí he hecho un paralelo, algunas características de ventajas respecto una a la otra, ¿no? El parentesco genético es un método indirecto, a diferencia de una exhumación que sí es directa, ¿no? Hay algunas críticas, dicen, no, yo prefiero hacer una exhumación porque yo sé que mi papá estuvo ahí, yo no sé si el que va a participar en la prueba de parentesco será el hermano de mi papá, de repente no es hijo, entonces hay casos, entonces dicen, no, me inclino por una exhumación de caso. Sin embargo, la ventaja del parentesco genético es muy rápido. En 15 días se tienen los resultados. La exhumación puede tardar 30 días o más, dependiendo la complejidad o el estado de los restos óseos. No todos los restos óseos se pueden obtener ADN de manera tan sencilla. En el caso del parentesco genético puede requerir de muchos familiares, ¿no? 3, 4, los que deseen participar en la prueba. En el caso de la exhumación, por el lado del supuesto padre, solamente sus huesos. En el caso de parentesco genético, 10% de los casos no se pueden resolver. ¿Y esto por qué? Porque a veces el grupo familiar no cuenta con esos 3 mínimos necesarios para participar. Hay muchos casos en los cuales solamente hay un hermano del difunto. Y es tanta la necesidad de poder realizar la prueba de ADN, incluso vía judicial, que hay que abordar esa posibilidad, pero no necesariamente se le da la expectativa de que la prueba genética va a resolver el caso. Así que en nuestra casuística, 1 de cada 10 casos, es decir, ese 10%, donde solamente hay muy pocas personas, menos de 3, por el lado del padre, no se logra resolver la prueba. Pero 1 de 10 tampoco es mucho. En el caso de los huesos, 15% de los casos no se pueden resolver. Y eso es por el estado del hueso en sí. No es lo mismo trabajar un hueso de 5 años a un hueso de 60 años enterrado. No es lo mismo trabajar un hueso enterrado en Huancayo que trabajar un hueso enterrado en la ciudad de Iquitos. Las condiciones de temperatura, tiempo de degradación, generan muchas variables en la parte genética de la ADN. En el caso de parentesco genético, la pueden realizar los familiares si están de acuerdo entre ellos por la vía privada y luego lo pueden elevar como prueba de parte en un proceso judicial. Sin embargo, en los casos de exhumación no. Siempre tiene que ser mediante un proceso. Y en el caso de parentesco genético, se requiere poco tiempo para tramitar el servicio, ¿no? Ya por la vía privada es inmediato. En cambio, la exhumación es mucho más largo que un proceso de paternidad en caso de vida. Bien, respecto al caso de penales, casos de la investigación fiscalía, este año, por ejemplo, hemos resuelto varios casos denominados homologaciones o comparar realmente si un agresor, un violador, participó dentro de esta agresión en un caso de violación sexual. Para esto, los requisitos son que se tienen que contar con evidencias tanto de muestras de hisopado vaginal o hisopado anal de la víctima, ¿no? Esto se encarga el médico legista, por lo general son almacenadas por la Fiscalía, ¿no? En los laboratorios del Ministerio Público. Y están los agresores, ¿no? Pueden ser más de uno. Y se recomienda, pero no siempre está presente, la muestra de la víctima, ¿no? A veces lamentablemente son muchas menores de edad, y a veces es difícil tener acceso a esta muestra, pero siempre recomendamos que sea incluido. ¿Y esto por qué? Porque en la interpretación de resultados, la doctora Montoya les mencionó pues, que el ser humano tiene 2 ADNs, uno de papá y uno de mamá, y en los resultados de muestras de violaciones sexuales,
Aquí tenemos la muestra de la persona agredida, la víctima. Ahí está un ADN, otro ADN. Acá está el ADN del agresor, del violador, ¿no? 2 ADN también. Pero en la muestra de hisopado vaginal encontramos los 4 ADNs, los 2 negritos y los 2 celestes. Como información, acá tenemos solo 3 valores de ADN. Pero ¿por qué acá están tan grandes y acá están tan chiquitos? Porque va a depender de cuánto ADN se encontró del agresor en el hisopado vaginal. Y eso va a depender de las circunstancias en que ocurrió la agresión. Si hubo un coito total, ¿no? Si hubo un coito interrumpido, qué sé yo, varía mucho de cuánto semen se encontró el agresor en esas muestras, de cuán rápido se tomaron las muestras a esa niña agredida, de cuán bien se mantuvieron almacenadas esas muestras hasta que llegue al laboratorio de ADN. Todo eso hace que estas muestras o puedan ser más grandes, más fáciles de identificar, o vayan desapareciendo en el tiempo, ¿no? Es un tema muy, muy delicado que aquí se ve en la teoría muy bonito, ¿no? Pero en la práctica es muy complejo a veces llevarlo. Sin embargo, aquí va de lleno el análisis del cromosoma Y, de que tenemos solamente los varones. Y en este caso, en el caso de las niñas, ellas al no tener cromosoma Y, no hay señal para ese ADN. Sin embargo, ser el agresor debería calzar perfectamente con la muestra de la evidencia. Más o menos una idea de cómo es la interpretación en este tipo de casos. Tenemos una muestra de perfil autosómicos con los marcadores que se utilizan para paternidad, y este es el análisis de la muestra por cromosoma Y. Pasamos al punto ahora. Todo lo que he venido comentando de manera muy rápida, en general, se basa en temas de calidad. Calidad para nosotros, antes de tener la ISO, trabajábamos mucho para lograr validaciones, estandarizaciones de nuestros procesos, pero cuando enfrentamos un sistema de calidad, nos dimos cuenta que nos exigían más cosas de las que ya veníamos trabajando. En algunos procesos nos hacían ver que estábamos trabajando mal, y nos daba mayores fuerzas para poder lograr el objetivo que la norma ISO, una norma internacional, exige. Sin embargo, ¿qué cosa se interpreta como calidad? Es un concepto a veces bastante subjetivo, ¿no? Yo aseguro aquí que no hay un concepto que no sea especificado como calidad. Para uno, calidad puede ser que la persona que me atendió en un cajero estaba sonriente, me dio información rápida, objetiva. Para otros, calidad puede ser precio. No es eso de calidad porque se ajusta a mi bolsillo. Para otros, calidad puede ser que sea un resultado muy complejo, muy detallado. Y así, la calidad puede tener muchas variables dependiendo quién adquiere ese servicio. En este caso, un servicio de prueba genética, una prueba de paternidad. Entonces, la calidad se brinda siempre a un consumidor que adquiere un producto o un servicio y que cumpla sus expectativas de ese consumidor. Expectativas de precio, expectativas de tiempo de entrega, expectativas de exigencia del producto. Entonces, son tantas las variables que existe una normativa que es la ISO, es la Organización Internacional de Normalización a nivel mundial, que coloca en un manual que aquella persona que quiere ofrecer productos o servicios, o institución que quiera vender productos o servicios, debe cumplir parámetros mínimos necesarios para garantizar que su producto sea de calidad. En este manual contempla todas las posibles necesidades de un consumidor. Tiempo de entrega, control de sus procesos, repetitividad de sus procesos, trazabilidad de sus procesos, mejoramiento continuo de sus procesos, análisis de riesgo de sus procesos, siempre con la finalidad de entregar un resultado o un producto justo, que esté de acuerdo a los estándares internacionales vigentes de ese producto. Y eso es lo que hemos logrado nosotros.
No vamos a ver cada una de estas cosas, pero acá les pongo solamente 18 elementos que a nosotros haber incluido en nuestros procesos nos ha ayudado a mejorar muchísimo nuestro servicio genético para poder entregarle a nuestros clientes un producto que podemos hablar ahora que es de calidad. Y no solamente el cliente es quien nos contrata, quien paga la prueba de ADN, el cliente es el Poder Judicial. Son los abogados que gestionan, que realizan una prueba genética. Porque en el fondo de todo esto es resolver si el hombre violó o no violó a esa niña. El fondo de una prueba genética es resolver quién es el padre de esa criatura. El fondo de este caso es determinar si la persona que reclama la paternidad por un tema de herencia realmente se le puede incluir en esa herencia o no. Entonces esta herramienta genética, si no cuenta con elementos de calidad, dependiendo del laboratorio que lo realice, puede ser cuestionable. El laboratorio, por ejemplo, del Ministerio Público trabaja bajo el lineamiento ISO 9001. Sin embargo, pueden existir algunos factores que dentro de su laboratorio se demoren porque no tienen algunos reactivos. Es un tema que la calidad no ha llegado hasta la parte de la alta dirección para poder gestionar compra de reactivos en los momentos que se necesitan para resolver los casos a tiempo. Esas cosas, por ejemplo, en un laboratorio privado no ocurren. Es por eso que hay algunas políticas a nivel de Estado que podrían ser mejoradas para poder lograr la excelencia y poder cumplir con y satisfacer las necesidades, en este caso, del Poder Judicial, de resolver rápidamente una serie de procesos que están aguantados años de años o meses. Y los procesos de calidad generan que dentro de una organización, uno lo que pensaba, es decir, que la toma de muestras podría haber estado en esta posición, pues no, nos ordenó que separemos cada uno de nuestros procesos en 6, pero subdivididos en 3 procesos principales. El proceso preanalítico, que involucra la toma de muestras y la recepción de las muestras. Son 2 puntos cruciales bajo el cual una prueba genética inicia. Se rompe cualquier elemento aquí, todo lo que viene después está mal. Por lo tanto, hoy en día somos mucho más exigentes de las muestras biológicas que recibimos. Mucho antes a diferencia antes de tener un sistema de calidad incorporado. En el proceso analítico, por ejemplo, está el procesamiento de las muestras en sí, es decir, la parte del laboratorio, y el análisis genético. También aquí, una validación exhaustiva de cada uno de nuestros procesos, reactivos, instrumentos, maquinaria, capacidad de nuestros profesionales, cálculos de las fórmulas para obtener los resultados de ADN en cada proceso, de modo de poder estandarizar y ajustar lo mejor que se pueda el proceso analítico. Y finalmente, el proceso post-analítico, que involucra la evaluación de los resultados por los peritos y finalmente la emisión del informe pericial si se tratase de una prueba que va a emitir al Poder Judicial. Como les comentaba inicialmente, Biolins actualmente tiene 38 marcadores autosómicos, 18 marcadores de cromosoma Y, 14 marcadores de cromosoma X, 3 marcadores mitocondriales, lo cual nos da un total de 73 posibilidades de análisis genético para una prueba compleja. Para una prueba de paternidad, alrededor de 20 es nuestra rutina. Sin embargo, los otros 53 los tenemos para poder abordar cualquier tipo de caso complejo. Esto nos pone como el primer y único laboratorio que cuenta con esta gama de marcadores que estamos siendo evaluados anualmente por instituciones como el GIPDA, que es la institución, es como el Ministerio Público del Perú, pero de Alemania. Ellos evalúan a una serie de laboratorios a nivel mundial y siempre pasamos sus exámenes de manera conforme, y a su vez también de la Sociedad Internacional de Genética Forense, de las cuales somos miembros, socios miembros de esta entidad, que también su sede está en Alemania, para este tipo de evaluaciones genéticas. Equipamientos, ya lo mencionó la doctora Isabel, y algo importante de tomar en cuenta en la resolución de pruebas de paternidad son las frecuencias genéticas. Esto es algo un tanto complejo, pero créanme que una prueba de ADN, una prueba sencilla, papá, hijo y mamá, que no es analizada con frecuencias de una población
a la cual realmente pertenezcan esas personas no se ajusta a la realidad. Yo puedo tener una prueba de ADN que dice 99.999. Repito, 99.999. ¿Es el padre o no? Es el padre, ¿cierto? Pero si yo veo en el detalle que lo analizó con frecuencias hispanas, yo lo sé, trabajo en este tema hace muchos años, sé que si yo lo calculo con frecuencias peruanas, ese 99.999 va a bajar a 98 o 97%. Eso es para que tengan una idea. ¿Qué tan importante es preguntarle al perito biólogo o a la persona que va a defender un resultado de una prueba de ADN ante un juzgado qué frecuencias utilizó? Y si les dijo hispanas, pregúntenle si pueden recalcular esas muestras con las frecuencias de la población de origen de esas personas. De origen no significa que ni siquiera que se les pida si son un caso de Huancayo con el ADN de los huancayinos, o si fueron arequipeños de los arequipeños de los arequipeños, no. Al menos utilizan la población peruana, porque encontramos casos en los cuales utilizan frecuencias incorrectas y entregan resultados totalmente sesgados. Y esto no es culpa de los juzgados, porque ellos creen en una pericia genética que, entre comillas, se ha hecho con calidad. Y eso realmente encontramos en el mercado que es así, como en todo tipo de productos, ¿cierto? ¿No? Podemos encontrar medicinas de laboratorios muy confiables, como las medicinas también de laboratorios de dudosa procedencia. Igual sucede con las pruebas genéticas. Hay de todo. Nosotros en Biolins, ya hace algunos años, se aperturó un laboratorio de investigación y desarrollo que justamente nos permite abordar estudios humanos para poder reforzar nuestros propios procedimientos, ¿no? En este caso es una publicación que se hizo en el 2010, y aquí está todo el ADN de los peruanos. Nos permite trabajar con frecuencias muy justas y obtener pruebas de paternidad con muy buena certeza científica. Y también hemos hecho estudios para cromosoma Y publicados en el extranjero, ¿no? Que nos mantiene a la vanguardia de lo que se trabaja en este tipo de casos para identidad. Algo se adelantó la doctora sobre un señor que se quejaba, y realmente es algo sorprendente, ¿no? Llegamos hoy día a Huancayo y la asistente de la sucursal centro nos muestra dos resultados de un cliente confundido. Se había hecho la prueba en un laboratorio, no vamos a decir el nombre, salía que es el papá. Y el señor luego se hizo con nosotros y nosotros dijimos que no era el papá. La diferencia era notable en los marcadores. Este laboratorio lo hizo con pocos marcadores, con varios 9, y nosotros hicimos los 20 de rutina y encontramos unas inconsistencias, una exclusión, como lo mencionó la doctora, no coincidía el número. Y nosotros íbamos analizando más marcadores y comenzaron a salir las demás exclusiones. Clara evidencia de que no era el padre. Sin embargo, esto generó que este laboratorio entregara un falso positivo. No he indagado si esto es parte de un proceso judicial, pero de haber sido, el juzgado sentenció erróneamente paternidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos casos como eso tendremos realmente hoy en día en nuestro país? Porque no solamente hay este laboratorio, hay muchos otros. Pero queda en responsabilidad nuestra exigir calidad, exigir, cuestionar las pruebas genéticas como se puede cuestionar cualquier pericia. Ninguna pericia es infalible. Pero justamente estas charlas permiten dar aquellos tips en los cuales uno puede abordar y cuestionar estas pericias genéticas. Aquí puse lo que decía el párrafo, porque este laboratorio tomó la contingencia de poner en su contrato fallas de esa pericia. Eso es un fragmento de este párrafo del contrato de este señor. Como garantía extra de la empresa, en el hipotético caso de un posible error de proceso, durante el manejo de las muestras, la empresa, es decir, este laboratorio, asumirá el costo de la repetición de la prueba o la devolución íntegra del costo de la misma. ¿Me equivoqué? Pues te devuelvo tu dinero. No era tu hijo.
te devuelvo. Otro segmento del párrafo. En todo caso, queda establecido que la responsabilidad no excederá de la repetición de las pruebas o reembolso total de la prueba. Es decir, si se causó daño psicológico al niño, al supuesto padre, problemas laborales, gastos de abogados, qué sé yo, todo lo que tiene que ver, no necesariamente con una prueba genética, este laboratorio dice, ojo, tú firmaste que mi responsabilidad no excederá como máximo la devolución de tu dinero. Así que, si me equivoqué, te devuelvo tu plata. Eso es una realidad. Entonces, ¿esto es calidad? No lo es. Por eso es que todavía hay mucho campo por rebanar en este tipo de casos. El ADN es muy bonito, es muy seguro, depende de las manos que lo trabajan. Es por eso que ya hoy en día contamos con estándares internacionales, nosotros lo tuvimos el año pasado, y el siguiente reto es, para el 2019, obtener la norma 17025, que nos va a poner más punches en el laboratorio y con más ganas de seguir trabajando. Aquí, rápidamente, una casuística, los casos de parentesco, cómo se resuelven estos casos de parentesco en el país. Empezamos en el 2006, con 4 casitos al año, ¿no? Se bajó, los jueces, los juzgados, los fiscales lo iban conociendo, algunos se animaban a hacerlo y comenzaron a hacer más pruebas. Y el año pasado hemos cerrado con 28 casos de parentesco resueltos satisfactoriamente. Y hoy en día, hasta el 2018, vamos 18 casitos, ¿no? Esperemos con el resto del año sobrepasar la valla, y eso realmente nos genera satisfacción de que cada vez hay mayor apertura a resolver casos de parentesco con BioLinks, conociendo, digamos, los resultados que obtuvimos. Para información suya, la casuística de casos de paternidad, 65% son inclusiones. De los 100% de pruebas que resolvemos, solo 35% salen que no se pagan. Dentro del 2016 al 2018, hemos visto que cada vez ha ido aumentando la proporción de casos judiciales, cada vez hay más casos que se judicializan, y respecto a la distribución de casos de paternidad en ámbito judicial, el 60% lo tienen los casos de juzgados de paz letrado, seguido del 25% de juzgados de familia, 7% juzgados mixtos, 5% juzgados civiles y 1% los juzgados o fiscalías, que ven temas penales. Aquí algo importantísimo, somos el único laboratorio que hoy en día puede resolver una prueba de paternidad en 24 horas o menos. Prueba de ello, que hace poco hemos podido resolver el caso de los chilenos, el vientre subrogado, en muy poco tiempo, que permitió que el juzgado los libere. Y realmente se les dio la paternidad de los menores con los resultados que vinieron después por parte de la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado la brillante exposición, vamos a tener la participación de los señores panelistas. Invitamos en primer término al doctor Ciro Rodríguez Aliaga, juez del tercer juzgado de familia de Huancayo. Adelante, por favor, de recibirnos con un voto de aplauso. Muchas gracias. De verdad, sumamente interesante la exposición. Nos ha hecho recordar y ver muchas cosas muy buenas y que lo estamos usando todos los días nosotros. Han aumentado los casos de impugnaciones, los casos de nulidades, anulabilidades de paternidad, y de alguna manera estamos nosotros entendiendo que una prueba científica, una prueba con rigor científico, es sumamente contundente. Sin embargo, había muchas preguntas desde mi parte que han sido ya resueltas, de que de alguna manera estas pruebas pues no pueden ser 100% confiables en la medida que no haya un buen manejo de las mismas o un buen resultado de las mismas. Entonces siempre es bueno, como cualquier otra actividad pericial, que también los colegas abogados o las partes involucradas planteen dentro de los plazos de
preclusión dentro de la etapa postulatoria, probatoria, cuestionando también estos hechos, porque es sumamente importante. ¿A qué viene esto? Precisamente porque en el tiempo que llevo ya como juez de familia, hubieron dos casos muy concretos y muy prácticos que, por decirlo de alguna manera, me causó un cierto impacto. Una madre que al ser demandada por una impugnación, vino personalmente, contestó la demanda y estaba 100% convencida y totalmente segura de que, de que el papá que demandaba la impugnación, en ese caso se admitía impugnación sin hacer la diferencia con ineficacia de acto jurídico, estaba completamente segura de que sí era el padre, ¿no? Dos cuestiones: o era una gran actriz que estaba perdiendo mucha plata porque realmente estaba convencida y demostraba eso, o realmente pasó algo de lo que ya el señor biólogo nos ha podido manifestar, que hubo un falso positivo, situación que al no haber sido cuestionada, un poco de impedimento, un poco de menos conocimiento de lo que se podría tener, entonces de alguna manera se generó la peor de las injusticias del caso. Entonces, precisamente al ser una prueba con tanta rigurosidad y con tanto valor científico, precisamente por eso tenemos que exigir nosotros mayor seriedad y mayor exigencia, ¿no?, en el tema de la custodia, de la toma de muestras y de cómo se realizan o no se realizan los casos. En ese sentido, quería dejar en claro este punto y también mencionar de que, si bien es cierto en los juzgados de familia que son muy complejos los casos, no solamente es determinar la verdad biológica, que es la herramienta que ustedes nos dan, porque también hay que dejar en claro que la identidad no solamente es verdad biológica, la identidad también es un tema de identidad dinámica, ¿no? Es un tema de que si existe o no existe una situación de familia dentro de las partes. Han habido muchos casos donde, a pesar de haberse demostrado que no hay un vínculo biológico científicamente con la herramienta, se ha preferido mantener el vínculo que había existido entre este niño, niña o adolescente con el presunto padre afín que había estado protegiéndolo, cuidándolo, y que realmente en los hechos y en la práctica de identidad dinámica era pues el padre, ¿no? Quisiera, por favor, si estos temas se pueden explicar y cuál es la opinión de ustedes respecto a si sería necesario o no poner dentro de los protocolos las salvedades que se puedan dar con estos casos tan raros y sui generis que han salido. Por ejemplo, en Estados Unidos, casos de ADN, donde, bueno, hay muchos intentos de querer falsear o querer engañar, ¿no? Algún caso de una persona que antes de la prueba se tomó saliva de otra persona para el hisopado y que de alguna manera eso podía falsear la prueba. Algunos otros casos, y es mi duda, que se pregunta siempre por la persona que recoge las muestras: señor, ¿usted se ha hecho una transfusión en los últimos 10 días, 8 días? ¿Por qué es eso? Y si solamente nos podemos quedar con la idea de que, confiando si es que me responde con la verdad o no, creo que de otra forma podríamos determinar si se hizo o no una transfusión, que podría también alterar la prueba. Y por último, porque tenemos que aprovechar el que nos expliquen, porque para eso estamos, en aprender un poquito más, los casos que veíamos, donde se han detectado casos que, por lo que leía, se están dando con mayor frecuencia, de personas, varones, que tienen en la saliva un ADN y en el espermatozoide tienen otro ADN, o de mujeres que tienen en la sangre un ADN y en los ovarios o en los óvulos tienen otro ADN, lo que se conocería como las personas quimeras o las quimeras, donde existen dos tipos de ADN distintos, y llegado el momento de la prueba de ADN, habiendo parido al hijo, habiendo estado ahí, habiendo criado y todo, parecía como que era la tía o que no eran sus hijos, ¿no? Solamente eso, y gracias de antemano. Muchas gracias. Invito entonces ahora a final de las dos intervenciones. Doctor, la primera pregunta me dice. Respecto a de qué otra forma podríamos nosotros garantizar el hecho de estas personas que pretenden realizar acciones para poder falsear la prueba, ¿no? Y sobre todo respecto a la pregunta, si nos podemos quedar únicamente con el hecho de que confiamos en que sí hemos hecho ningún trasplante, ¿de qué forma podríamos, ninguna transfusión?
¿De qué forma podríamos ver eso? El ADN no se equivoca, pero sí se puede equivocar los humanos. Es cierto, por eso en un formato que hacemos que firmen las personas, se les pregunta si han recibido transfusión sanguínea o si han tenido problemas de cambio de médula ósea, y eso en verdad se puede rápidamente definir. Si es una persona, solo hay 2 ADN. Si es cambio de saliva o lo que quiera, van a haber 4 perfiles, o quizás 3, como mencionó el biólogo Martín Gavilán. Sí se puede. Eso es el biólogo, nosotros los peritos, podríamos identificar que ahí hay más de 2 perfiles. Y en verdad lo que se necesita también es que las personas respondan. Muchas personas no lo responden, pero BioLink sí lo puede identificar, que hay más de una persona. Porque la saliva se la debe de haber puesto hace unas horas, tiempo suficiente para que empiecen a circular las propias de la persona. Y se encontrarían 2 perfiles, 3 o 4 ADN, y no solo las tradicionales 2, que sí hemos encontrado también. Solamente para agrego ahí que, digamos, en otras palabras, sí se puede determinar si una persona quiere falsear su propio ADN, ¿no? Eso es, digamos, lo que el laboratorio es fácilmente detectable. Sin embargo, las preguntas siempre se hacen para tener la contingencia. Cuando lo hemos encontrado, ya sea por trasplante y no se informó, digamos, de manera documentada, recurrimos a este documento de consentimiento. Referente a los quimeros, es un tema bien controversial. En realidad, son muy pocos los casos reportados. En unas charlas anteriores hablaba del tema del quimerismo, de repente usted, doctor, ya lo averiguó, ¿no? Sobre una madre que fue injustamente encarcelada porque ella denuncia a su esposo por un tema de paternidad y obviamente como en el plan de paternidad, como acá a la mamá también le hacen su perfil, salió que no era, y la acusaron de que ella se había raptado a sus niños. Entonces le dijo, no, si son mis hijos, y estaban los testigos, los médicos, las enfermeras, el hospital, lo volvieron a hacer, de repente hubo un error de laboratorio, tal vez. Hicieron otra prueba, volvió a hacer que a sus hijos. Ah, no, usted quiere sorprender a la justicia, a la cárcel. En la cárcel dio a luz a su tercer hijo. Le hacen la prueba y sigue saliendo que no era su hijo. Entonces ahí ya, en un tema, algo está pasando. Y ahí nace la investigación en tema de quimerismo. Y es verdad, hay personas que pueden tener 2 ADN. La explicación es porque normalmente un ser humano está formado por la combinación de un esperma y un óvulo, ¿cierto? Sin embargo, en algunos casos están los mellizos. Los mellizos son 2 óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides distintos. Por lo tanto, los 2 mellizos salen con su propio ADN. Son hermanitos, nacen el mismo día, pero con diferente ADN. Pero, en muchos casos, uno de estos 2 embriones se muere. Y es la naturaleza, lo que corresponde es que este embrión muerto sea absorbido por el útero de la madre. Y a veces la madre le cuenta que tenía 2 bebés. En las primeras semanas de gestación es absorbido por el útero materno y crece el embrión normal. Eso es lo que pasa normalmente. Pero en los casos de quimero, una hipótesis es que el embrión que sobrevive absorbe a su hermanito muerto y lo hace parte de sí. Y lo encajona en un determinado tejido. ¿Qué tejido es? No se sabe. ¿Cuál es la frecuencia de quimerismo en el mundo? No se sabe. Puede existir que un supuesto padre quimérico sea el padre de otra persona, o que salga un resultado errado con un tema de quimerismo, puede ser. Tal vez para demostrar ese argumento a una persona que diga, no, es que yo no puedo ser el padre porque soy quimérico, primero tiene que demostrar que es quimérico, ¿no?
Sin embargo, existen ese tipo de casos, pero son muy, muy raros. ¿Qué contingencia? Lo que usted dice es muy cierto. Hay personas que tienen dos ADNs en diferentes tejidos. Puede ser en el tejido hepático, puede ser en el tejido sexual, esperma, óvulos, muscular. La contingencia que tenemos en Biolins, sin haber querido resolver el tema de quimerismo, es que analizamos dos fuentes de tejido, sangre y hisopado. Y la muestra es duplicada, repetida en el laboratorio, de modo de poder tener garantía de que las dos fuentes de ADN tienen el mismo perfil genético. Es posible que la ciencia avance hasta que se encuentre un caso que un quimerismo generó una paternidad incorrecta para que los protocolos científicos cambien a nivel mundial. Ok, muchas gracias. Y ahora vamos a dar el paso al siguiente panelista que está con nosotros el día de hoy. Invito al doctor Eber Begomerlo, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo. Bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Yo creo que la exposición ha sido bastante clara. Es evidente que hoy en día la prueba científica del ADN se está utilizando en todos los ámbitos de derecho. Sobre todo, como ya hay énfasis, conforme se ha observado en el ámbito de derecho de familia, ¿no? Para descartar o en todo caso comprobar parentescos. También en el ámbito penal. Ya hace poco todos somos testigos del caso de la pareja chilena, ¿no? Que, bueno, hoy nos enteramos que el laboratorio Biolins ha sido el que ha efectuado las pruebas correspondientes y las cuales han sido validadas por el Ministerio Público. Yo creo que es una de las únicas pruebas científicas, la del ADN, que goza de un amplio, del 99.9%, casi un 100% de certeza, ¿no? Casi sin ninguna certeza. No obstante, bueno, voy a hacer una pregunta: si es que en alguna oportunidad, ustedes ya tienen muchos años de experiencia, si se dio algún cuestionamiento y si esto ha sido, por decirlo así, descartado por otra prueba, ¿no? Es decir, estuve buscando información y encontré un recurso de revisión el cual ha sido sometido, pero no acá en el Perú, sino en la Corte Suprema de Colombia. Se ha cuestionado no en estricto la prueba del ADN, los resultados, sino el procedimiento. Al parecer no se había cumplido con lo que ha explicado, es decir, con la cadena de custodia, o lo que nosotros conocemos, ¿no?, con el principio de mismidad, es decir, que debe garantizarse. Cuando exponían que la exigencia era del 99.9% de esta resolución, puedo ver que el resultado para establecer la paternidad de X persona es de 99.9999999%. O sea, ¿cuántos nueves? 10 nueves. Mi pregunta es, bueno, acá en el Perú el estándar es 99.99. El mínimo. Ya. Entonces, bueno, estimo que esta evaluación que se ha hecho en Colombia es bueno, seguramente de mayor exigencia, ¿no? Bueno, mi pregunta va a eso, si es que hubo algún cuestionamiento. En este caso, bueno, la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo, en este caso en Colombia, porque, bueno, por aspectos formales, procedimentales. Y digo, interesante cómo se pronuncia. Acá en la Corte Suprema no he visto un pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Y me llamó la atención el último tema de la madre quimera o del quimerismo, ¿no? Y ello me hace recordar el caso del caso Ollarse, en la cual la Corte Suprema emite una ejecutoria
un recurso de nulidad en la cual le pone un título muy sugerente: prueba testimonial versus prueba pericial. En estricto, la prueba del ADN es una prueba pericial, pero de carácter científico, ¿no? En esta ejecutoria suprema han exigido, o vez primera, los estándares del caso Taylor de Estados Unidos. En esta sentencia, la Corte Suprema de Estados Unidos da ciertas exigencias, niveles de exigencia. Y en esta ejecutoria suprema, curiosamente, gana la testimonial a la prueba pericial. Lo que ha sucedido también en el caso de Quimera, ¿no? Imagínense, a personas que estuvieron privadas de su libertad, injustamente, ¿no? Siendo madre. Eso nos demuestra, pues, lo que en algún momento dijo Karl Popper, que nada es absoluto, ¿no? Y la verdad, o sea, siempre existe cierto grado de falibilidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, mi pregunta más va centrada a lo anterior, pero esto como un comentario, pero lo que debe resaltarse es la gran importancia que hoy en día tiene este tipo de pruebas, y bueno, y causa también cierta preocupación lo que sucede con otros laboratorios, ¿no? Existen varios laboratorios. Entonces, ante tal situación, ¿cuáles serían las recomendaciones para quizás adoptar, tener la seguridad plena de tener un buen resultado en ese tipo de pruebas? Sobre todo en aquellos casos de agresiones sexuales, ¿no? Es usual en el ámbito penal, yo soy juez penal, y en alguna oportunidad, gracias a este tipo de pruebas, pues se ha dispuesto la libertad de una persona que estaba privada injustamente de su libertad. Ahí también viene este tema, ¿no? La sindicación era tan, al parecer, creíble, como dijo el doctor, pues yo creo que estaba perdiendo dinero, ¿no? Mejor sería que una actriz, y se dispuso el internamiento en el establecimiento penitenciario, y el asunto era que se debió hacer primero la prueba oficial, es decir, ante el Ministerio Público, y no había, pues, lo que usted decía, ¿no? Los insumos químicos, y se recurrió justamente a BioLink, se dio los resultados, y resultaba que no era, pues, el autor, ¿no? ¿Qué mecanismo debería adoptarse para que esto sea, bueno, no se llegue quizás a tener errores? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, en Lima sí observan nuestros informes periciales, en el sentido que generalmente o primero dieron un resultado y BioLink pide otro. Ahí piden a un tercer laboratorio de dirimente, que hasta el momento no ha habido ningún caso que BioLink se haya equivocado. En verdad, BioLink somos un grupo de personas muy comprometidas porque salga en verdad la verdad. Respecto a los casos de violaciones sexuales, bueno, en realidad es un trabajo complementario no solamente del especialista del perito de ADN. En realidad todo pasa de los elementos de cadena de custodia, la rapidez con que la persona agredida pase a un médico legista y que las muestras inmediatamente sean procesadas. Eso es vital, es muy, muy importante, porque gran parte de los casos penales no se pueden resolver con muestras degradadas, ¿no? Eso es algo, existen protocolos, digamos, que ya están hechos con normativas de otros países vecinos. Colombia, digamos, que tiene un alto grado de efectividad, Brasil, Ecuador, y es cuestión de que se homologue a guías forenses adecuadas para que se puedan generalizar en la toma de muestras, ¿no? Nosotros, nuestra participación en casos penales han sido por la revisión de muestras que están almacenadas dentro de la Fiscalía. Quería agregar algo que el doctor comentó sobre si habíamos tenido algún caso controversial en el cual esté en la Corte Suprema. Existe uno en el cual hace
par de años vino una señora un poco desesperada con una prueba de ADN de otro laboratorio que se hizo sobre unos huesos y salía, era un caso de maternidad, y salía que el ADN de su madre no calzaba con el ADN de ella. Y el juez sentenció que no era normal. De esa manera, pero ella vino tan afectada que dijo que esa prueba no es real, no es verdad. Ella pagó los servicios de Biolins para que nosotros la emparentáramos con las dos únicas hermanas de su madre, de las cuales una había sido testigo que la vio nacer. Es verdad, todo era testimonial. Entonces, objetivamente nos remitimos a los resultados genéticos. Y los resultados genéticos arrojaban de que ella estaba emparentada con estas dos señoras en el grado de tía sobrina, y que a su vez, por ADN mitocondrial, tenía un vínculo de linaje materno. Que eran familia, y estas dos señoras ninguna era su madre biológica. Entonces, la señora pasó de un abogado a un segundo abogado y un tercer abogado, quien canalizó y reaperturó el proceso, y que actualmente se encuentra en la Corte Suprema para ser evaluada. Lo que esta señora busca es que se haga una nueva exhumación. ¿Y por qué admitimos el caso? Porque al revisar el informe pericial de este otro laboratorio, tenía serios errores técnicos, en los cuales, obviamente, por desconocimiento de las autoridades, no fueron detectados. Y es una prueba más que las pruebas periciales pueden ser observadas, e invitar a los litigantes, a las partes involucradas, que se asesoren, que consulten. Las consultas son gratuitas, para ver si existe algún vacío técnico que permita objetar este tipo de análisis. Y que lo pueden hacer no solamente con los de otros laboratorios, sino con nosotros mismos. Nuestros informes periciales son observados a cada rato, pero estamos siempre dispuestos a poder respondernos ante las autoridades. Solo quiero, en verdad, aclarar un tema. Hace un momento nos dijeron las mujeres que éramos chancleteras. Y la verdad es que está demostrado que científicamente es el varón quien decide el sexo de sus hijos. Así que el chancletero son los varones, no las mujeres. Queremos agradecer a nombre de Biolins a todos y cada uno de ustedes, por favor, muchas gracias. Pueden pasar por la mano derecha, tenemos un break y registrar su salida. A los señores panelistas, doctor Silo, doctor Eber, por favor, me piden una fotografía con los doctores, con los expositores, por favor, si fuera tan amable.